para detener este proceso de calentamiento global y sobre todo en este punto de inflexión que se encuentra la Amazonía, la región amazónica en general. En cambio, en contradicción a todas las evidencias y a lo que dice en su discurso, el presidente planteó en sus primeros 100 días que va a duplicar la explotación petrolera a 1 millón de barriles diarios. Y además que va a posicionar que el país sea un atractivo para la inversión extranjera en cuanto a lo que es la explotación minera. Esto totalmente en contradicción a los compromisos que tiene el Ecuador con el Acuerdo de París, lo que generó es que se implementen 2 decretos supremos o 2 decretos ejecutivos, el 151 y el 95, que viabilizan la explotación tanto petrolera y minera, generando incentivos para la inversión extranjera de transnacionales a través de la flexibilización de normas ambientales y derechos asumidos como trámites administrativos que se los ven en los procesos de consulta, participación, en la aprobación de estudios de impacto ambiental para la generación de licencias ambientales. Por otro lado, además, existe o sea, el gobierno no ha planteado realmente medidas adecuadas para que existan procesos de mitigación o adaptación al cambio climático. Todo lo contrario. Es más, frente a la explotación petrolera en zonas sensibles como el Parque Nacional Yasuní, que es reconocido mundialmente como una zona de mucho cuidado por su valor natural y también porque es el hogar de pueblos en aislamiento, en cambio, el gobierno está impulsando la construcción de una carretera para poder establecer plataformas en una zona que se ha delimitado como intangible. En ese contexto, por ejemplo, en contradicción a esta transición ecológica sustentable y comprometida con el cambio climático, también ha generado procesos de debilitar la institucionalidad y también las empresas públicas en procesos de privatización de los procesos y también en generar mecanismos de negligencia o de impunidad sobre los desastres ambientales y sociales sobre la operación tanto de las formas de explotación petrolera y minera, así como de transportación de la industria. Entonces, en ese sentido, se ve que no existe la voluntad política real de hacer práctico este discurso, sino que solamente son elementos para establecer una buena imagen a nivel internacional y que el país de alguna forma genere garantías jurídicas y supuestamente de inversión y que exista cierto contrato social donde supuestamente sí se respeta lo ambiental y lo social. No obstante, en contradicción a la relación con sociedad civil, existen ya varios casos históricos donde existe la impunidad de los contaminadores y justamente son los casos, por ejemplo, el del derrame petrolero del 7 de abril de 2020, donde nosotros hemos planteado estrategias de defensa jurídica a través del acceso de acción de protección y medidas cautelares, justamente por la negligencia y el incumplimiento de las obligaciones estatales y de las empresas públicas petroleras, donde lo que hemos encontrado en este gobierno, en cambio, son mecanismos de obstáculos o mecanismos de criminalización de los procesos de lucha, de las abogadas defensoras y de las comunidades que se han declarado en defensa de sus derechos colectivos y también de la naturaleza. Y, por ejemplo, ante este derrame de petróleo que ocurrió en plena pandemia y que fue uno de los más grandes de los últimos 15 años, porque se derramaron 15.800 barriles de petróleo en las riberas del río Coca y Napo, donde es evidente que en un proceso además pandémico tuvieron negados todos sus mecanismos de acceso a la alimentación, al agua, a la salud, se destruyeron todos sus cultivos, no fueron sujetos a procesos de remediación y de reparación adecuados, y lo que ha hecho realmente el Estado ante este tipo de vulneraciones es
generar procesos de cooptación de la justicia y además criminalizar a los abogados y generar, en cambio, garantías y campañas sobre la negligencia de las empresas. Por otro lado, por ejemplo, si fuera la intención del gobierno de Guillermo Lasso en este momento el poder generar compromisos o atender las responsabilidades del Estado en temas de cambio climático, una de las pocas contribuciones o reales sobre la NDC que tiene el Ecuador es el tema de la reducción de las emisiones por gases generados en la explotación petrolera. Y a pesar que dentro de las luchas que hemos construido desde la sociedad civil existe una sentencia favorable sobre la demanda de 9 niñas que demandaron al Estado y a las empresas de petroleras, los impactos a la salud por la quema de 443 mecheros en la Amazonía ecuatoriana y que esa sentencia dictamina que el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos para eliminar los mecheros y dejar de contaminar, pese a que esa sentencia ya tiene varios meses, porque el proceso se dictó en febrero, el Estado ni siquiera ha generado ningún tipo de acción para poder remediar y para poder generar la infraestructura adecuada para el envasamiento y transportación y reutilización del gas. Y eso justamente ya está en la contribución nacional determinada desde el 2019. Pero a pesar de todo eso, no se plantea ninguna coherencia entre el discurso y lo que ya el Estado como tal se ha propuesto realmente atender frente a lo que es los compromisos del Acuerdo de París. En ese sentido, y además vemos la incoherencia y la paradoja de, a pesar de que ya los compromisos son previos y que existen elementos que hemos ganado como organizaciones, ahora con la intención de duplicar la explotación petrolera, sabemos que ese desafío no solamente es un elemento de discurso, sino que es un elemento demagógico que tenemos que seguir contrarrestando en nuestras luchas. Entonces, para cerrar y un poco para establecer cómo nosotros nos hemos planteado las estrategias que a nivel de sociedad civil, es importante que desde las organizaciones, reconocer que desde las organizaciones ecuatorianas lo que se han planteado son mecanismos que involucran tanto mecanismos de incidencia políticos como jurídicos para poder contrarrestar esta intención. Sobre todo porque está muy claro que el gobierno trata de beneficiar los intereses de los contaminadores, díganse las empresas o los actores del financiamiento. Por lo tanto, los poderes con los que nos enfrentamos son demasiado grandes y están muy organizados. En ese sentido, lo que hemos hecho es trabajar en coalición en coalición entre varias escalas geográficas. Esto lo que implica es que podamos articularnos de una forma bastante cercana con las organizaciones de base, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones campesinas que están trabajando o son parte de las comunidades afectadas y también generar coaliciones con organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, como es el caso de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador, de la cual estamos 15 organizaciones y tenemos varios aliados con los cuales generamos estrategias de defensa jurídica y también la visibilización tanto a nivel regional como internacional de estos casos donde están las comunidades afectadas. Por otra parte, también un trabajo que ha venido creciendo y que si bien es a veces difícil de articular, pero trabajamos mucho de la mano con la Oficina del Alto Comisionado y los procedimientos especiales, tanto del sistema interamericano como universal, dado que si bien tienen una capacidad de injerencia no muy fuerte a nivel del Estado como tal, pero son espacios importantes de presión y también de visibilización, donde sobre todo apuntamos a elementos de impacto reputacional del Estado para poder de alguna forma también como mitigar un poco los riesgos de personas defensoras que finalmente están expuestos y que con este tipo de visibilización se logra generar como un retroceso de los peligros a los que normalmente están abocados, como son los procesos de persecución, hostigamiento, criminalización o incluso asesinato. Por otro lado, existen otras herramientas como la investigación y campañas de presión. Por ejemplo, desde Amazon Watch hemos realizado varias campañas para desmantelar las fases
falsas soluciones al cambio climático y que justamente utiliza el gobierno como para establecer medidas de compensación de carbono o de conservación de bosques, pero al mismo tiempo es la carta de entrada para poder negociar proyectos extractivos porque generan dependencias económicas, como es el caso de Sociobosque en Ecuador. Entonces generan estos convenios colectivos donde se genera un ingreso, pero al mismo tiempo hay áreas del bosque que se mantienen concesionadas, digamos, protegidas y concesionadas a empresas mineras, y esa es la forma o el mecanismo de negociación tramposo que tiene el Estado. O por otro lado, también tenemos procesos de investigación donde el último reporte donde hicimos un análisis sobre el incumplimiento de los compromisos climáticos y de derechos colectivos de los bancos, los principales bancos que financian la comercialización del crudo ecuatoriano, donde pudimos demostrar que el 80% de estos bancos que están financiando este proceso de comercialización no están realmente cumpliendo con sus propios compromisos voluntarios, y a la final lo que logramos es que estas entidades financieras se retiren el compromiso del financiamiento, porque el Estado no cumple con sus estándares. Entonces eso ha sido bastante efectivo. Ahora, en cuanto a los desafíos de la sociedad civil, creo que es importante incrementar los mecanismos de presión e incidencia tanto a nivel regional como internacional, y que sean mucho más coordinados en cuanto a los procesos de tejer estas redes de solidaridad y de lucha. Entonces, y poder participar sobre ciertos procesos, como son justamente los mecanismos que deben ser jurídicamente vinculantes y que deben evaluar el cumplimiento real de estos compromisos a nivel climático, y que no solamente sean declarativos, o de debida diligencia ambiental y en materia de derechos humanos, como ha sido el caso del Acuerdo de Escazú, y que ahora hay que evaluar su implementación, o de celebrarse el Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y de Derechos Humanos, entre otras iniciativas. Porque realmente si no avanzamos en esta dirección, los compromisos seguirán siendo puramente declarativos y estériles. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Realmente muy interesante el trabajo que están haciendo. Gracias por compartir esos retos, y al mismo tiempo gracias por compartir las estrategias que se están dando. Quiero recordarles a todas y a todos los que están escuchándonos el día de hoy que este panel hace parte de la campaña Que Paguen, que es una campaña, una coalición que se ha creado en América Latina y también a nivel internacional, pero desde hoy lo estamos desde la campaña Que Paguen América Latina, en donde varias de las organizaciones y diferentes colectivos nos hemos unido para demandar que las grandes corporaciones, los grandes contaminadores, y como lo decía Sofía, también esas empresas y actores de financiamiento paguen y sean enjuiciadas, sean llevadas a procesos jurídicos para asumir la responsabilidad de la crisis climática que tienen. El día de hoy, lastimosamente, no puede estar con nosotras nuestra panelista de Argentina. Tuvo un problema con la energía en la zona en donde ella se encuentra. La compañera de Argentina es una compañera del colectivo Mapuche del sur de Neuquén, y ella nos iba a traer una perspectiva de cómo empiezan realmente las transnacionales a encontrarse con los gobiernos, cómo empiezan a trabajar juntos con los gobiernos en las zonas y en los territorios de las comunidades indígenas, para legalizar de alguna forma esos territorios y después despojar a las comunidades de los territorios. Lamentamos mucho no presentarles el día de hoy a la ponente, pero ella ofrece sus disculpas. Ahora quiero darle la bienvenida a Vandria Borari. Vandria es del colectivo de abogados Maparayuba en Brasil. Y para aquellos que quieran, Vandria va a hablar en portugués, pero tenemos la interpretación. Vandria, bienvenida. Boa noite, gente. Então, retornando, né, com relação, né, a esse evento, né, a Conferência das Mudanças Climáticas,
que tratam realmente da proteção dos nossos territórios indígenas, né, e territórios indígenas em todo, né, o planeta. A COP ela mostra claramente de como, né, o futuro do planeta está sendo decidido pelo grande capital, né, o G20, né, a União Europeia, reuniram e firmaram um acordo para diminuir a redução de carbono até 2050. Né? Então, são mais de 20 anos de promessas que claramente não serão cumpridas. E nós não podemos mais esperar por essas promessas. A proteção das terras indígenas no Brasil e na nossa Amazônia ela é urgente. Né? Se realmente a União Europeia quisesse chegar à meta do desmatamento zero, né, o plano de conter as mudanças climáticas, nós, povos indígenas, teríamos a participação efetiva na construção dessa meta de redução, né, do carbono à atmosfera. E dentro desse grande evento, né, Bolsonaro, né, firmou o acordo, né, de proteção das nossas florestas com a meta do desmatamento zero. No entanto, Bolsonaro, né, ele tem assinado o projeto de lei que permite a legalização da mineração em terras indígenas. Ele é um grande aliado da bancada ruralista e do agronegócio para a exploração das terras indígenas e unidades de proteção na Amazônia. Na própria conferência, o governo ele anunciou o novo Programa Nacional de Crescimento Verde. É uma política falsa que os governos globais estão lançando, né, dos programas de economia sustentáveis, que, na verdade, isso não ocorre em nossos territórios. Né? Esses grandes programas realmente são voltados para as grandes companhias internacionais que são financiados pelos bancos internacionais, são projetos econômicos, né, que destroem nossos territórios na Amazônia. Os governos globais, né, aproveitaram esse momento da Conferência das Mudanças Climáticas para lançar uma campanha, né, que, na verdade, não vai ocorrer o desmatamento zero. Né? Da região que eu venho, na Amazônia, a região do Pará, né, é uma das regiões que mais mata defensores na Amazônia. Hoje, nós temos mulheres indígenas que defendem seus territórios contra os garimpos ilegais. Hoje, elas estão ameaçadas e hoje elas estão participando na Conferência Internacional, denunciando tudo que ocorre em nossos territórios. Né? Com a exploração dos nossos territórios, nós temos mulheres, nós temos crianças, os nossos rios estão sendo poluídos, lideranças estão morrendo e, no governo de Bolsonaro, o desmatamento bateu recorde. E como, né, vamos acreditar numa pessoa que é totalmente a favor, né, da exploração das terras indígenas, projetos de leis que foram aprovados por ele para a exploração das nossas terras? Porque nós sabemos que as empresas nacionais e internacionais, né, elas são as grandes responsáveis pela destruição da Amazônia, pela destruição dos nossos territórios. Nós não vivemos de promessas, nós vivemos de ações, e somos nós, povos indígenas, que estamos na linha de frente contra o desmatamento. Então, quando não há participação de nós que somos os principais afetados, não existe a possibilidade de frear o desmatamento, de conter as mudanças climáticas. E, mais do que nunca, nós, povos indígenas, toda a sociedade civil, né, precisa estar à frente dessas decisões que são tomadas, né, pelas grandes corporações, pelos bancos nacionais e internacionais, né, que criam projetos de leis, que criam projetos de exploração
das nossas terras e compromete o futuro, o nosso futuro, as nossas vidas e o futuro das nossas gerações. Obrigado e boa noite a todos. Muchísimas gracias, Vandrea, y toda la solidaridad a ti y a las mujeres que están defendiendo la Muito tierra y que están obrigada, defendiendo Bandria, e toda a nuestro futuro solidariedade para você. y nuestro presente. Y queremos aquí resaltar ese llamado que hace, resaltar a que las personas que están allá, que se encuentran en la COP, a los medios de comunicación y también a todos ellos, esos actores que están creyendo en estos discursos vacíos de estos gobiernos que han causado tanto daño, que realmente escuchen las voces de las comunidades que están viviendo en esos territorios, que escuchen las voces de las comunidades que están confrontando y que están luchando por la vida, que están luchando en contra de esos proyectos que están destrozando nuestro planeta y que están haciendo que la vida en el planeta sea cada vez más difícil e imposible. Así que les pedimos que escuchen las voces de Vandrea, las voces de Sofía. Y ahora quiero darle paso a nuestra compañera que nos acompaña desde Bolivia. Carmen Aliaga Monroy es del colectivo Casa y se encuentra hoy con nosotras para contarnos sobre cómo las mujeres están luchando en Bolivia en contra de la minería y para una comunidad más justa y por la justicia climática. Así que bienvenida, Carmen. Buenas tardes, buenas noches a las y los que nos están escuchando en esta ocasión. Yo soy Carmen Aliaga, parte del colectivo de coordinación de acciones socioambientales, colectivo CASA en Bolivia, y parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales a nivel de articulación de las mujeres que estamos respondiendo a la minería extractivista en Latinoamérica. Yo quisiera empezar mi intervención en esta oportunidad sumándome a las millones de voces que se están alzando en estos momentos, denunciando las falsas soluciones y las falsas promesas que se están emitiendo en estos momentos por parte de los gobernantes y de los decisores en el centro de la COP26, ¿no? Quisiera hacer mucho énfasis en que desde los pueblos y los territorios no nos creemos las promesas que se están emitiendo y sabemos que este problema del cambio climático que está devastando nuestros territorios y matando a nuestros pueblos tiene que ser solucionado ya, y nos sumamos a las protestas que se están llevando a cabo también en estos momentos y a todas las manifestaciones de resistencia frente a lo que está sucediendo. Para contarles un poquito del contexto del que yo vengo, quisiera comentar también como que Bolivia se ha posicionado como un país y como un Estado plurinacional que de repente hacia el mundo de afuera, hacia las miradas internacionales puede parecer una situación progresista, ya que pues hace unos años, como ustedes bien saben, tuvimos por primera vez en nuestra historia a un presidente indígena. Se ha aprobado la ley de los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, lo cual es pues un síntomas sin precedentes de defensa de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en este mismo contexto, donde en términos de lo formal hay una defensa de la naturaleza, de la madre tierra, como un sujeto de derechos, como un sujeto de vida, como un sujeto de protección, y se habla tanto de los derechos de los pueblos indígenas, es un mismo contexto nacional donde se ha ampliado la frontera de destrucción. Y aunque nuestro gobernante hace unos días ha salido ante los medios de comunicación anunciando su postura frente a que el cambio climático es principalmente responsabilidad de los países más desarrollados y que se va a incluir promesas de cambio dentro del país a partir de una renovación energética que se va a incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo, estamos viviendo unas promesas que en lugar de alinearse a favor de la madre tierra se están alineando en el empeoramiento de las condiciones de vida en territorios ya afectados. Una de estas características es todo el respaldo jurídico, político y económico que se está dando a la agroindustria en Bolivia, que ha crecido como nunca en los últimos años, en las últimas décadas. Se ha potenciado una oligarquía que además de ser extractivista, además de ser contaminadora, es ampliamente racista, es
también misógina y patriarcal. Al mismo tiempo se ha potenciado, y con esto de las promesas de cambiar la matriz energética y convertir a Bolivia en el corazón energético de América Latina, se han ido aprobando diferentes proyectos para la construcción de megarepresas e hidroeléctricas en territorios indígenas. Como saben, los análisis de riesgo y las perspectivas que se tiene de lo que pueda suceder con esta construcción de estos mega infraestructuras, se prevé grandes inundaciones que podría provocar incluso la desaparición de algunos pueblos indígenas en la parte amazónica del oriente boliviano. Del mismo modo, otro de los sectores que es más del contexto que yo quiero comentarles, se ha ampliado, se ha profundizado de forma alarmante y gravísima el extractivismo minero, los extractivismos mineros. Nosotras trabajamos directamente con entre 10 y 15 comunidades impactadas por el extractivismo minero ya, que venía sufriendo toda esta situación desde la colonia, pero que lastimosamente en los últimos 20 años hemos visto de forma bastante pronunciada la ampliación de la frontera para el sector minero, ¿no? En el año 2014 se aprueba una nueva ley minera que esperábamos pudiera ser un retroceso a todos los antecedentes de devastación minera que han dejado como rastro en los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, y sin embargo es una de las leyes mineras más peligrosas y más dañinas, donde además de fomentar la inversión privada, de ampliar los derechos ambientales para los actores mineros, se está criminalizando a las y los luchadores que se están pronunciando por la contaminación que deja la minería. Entonces, en ese sentido, contarles que a partir del acompañamiento político que desde el colectivo CASA tenemos con la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RENAMAT, una articulación de mujeres indígenas, campesinas, regantes, pesqueras, que se han pronunciado a partir de lo que la minería está generando, no solamente para sus pueblos, no solamente a niveles de contaminación, afectaciones a las fuentes de agua, a los suelos y a la población en general, sino también como una forma de violencia estructural y de género que está afectando los cuerpos de las mujeres de forma diferenciada. Y a esta forma de violencia que se está ejerciendo sobre los cuerpos de las mujeres como parte como consecuencia en realidad del extractivismo minero, se le ha denominado violencia medioambiental contra las mujeres. A partir de esta identificación de esta problemática, se han ido realizando diferentes acciones de incidencia para posicionar los daños de la minería y que se van naturalizando, se van invisibilizando y que van más allá de lo que pueda ser como lo más alarmante que salta a los ojos, que es la contaminación y desaparición de fuentes de agua, la contaminación de suelos, la muerte de ganado, y se va también al ámbito de la reproducción de la vida, ¿no? Donde centenas de hogares están siendo desplazados de sus modos de vida originarios para ser arrojados a la ciudad, desprovistos y despojados de su territorio, que era el único ingreso, la única forma campesina que tenían de percibir el mundo y de generar reproducción para las comunidades. Al mismo tiempo se está afectando la esfera de los cuidados, que es la esfera de mayor responsabilidad femenina, que tiene que ver con el cuidado de las poblaciones más vulnerables, que son mujeres, que son niños, ancianos, y que están al cuidado de estas mujeres que además están siendo despojadas del territorio, de las formas de conseguir agua, por ejemplo. Y en ese sentido quisiéramos hacer un llamado también y un llamado de atención a la alerta climática que estamos viviendo de forma sistémica a escala global, de poder ver la sobreposición de problemáticas, ¿no? Estamos hablando de territorios que desde hace ya muchísimo tiempo se han acostumbrado a respirar polvo de mineral, que le llamamos en Bolivia copajira, se han acostumbrado a saber que están tomando un agua contaminada y que esa agua contaminada se le están dando en forma de leche a los niños y no saber cómo reaccionar frente a esto, porque es la única forma de vida que ellos conocen, que ellas conocen, y en esta silenciosa forma de devastación de los territorios se van gestando múltiples voces de mujeres cuestionando un modelo de desarrollo que además ya hablamos de territorios totalmente áridos, totalmente salinizados, donde la minería ha generado inmensas cantidades de desmontes que no han sido
debidamente procesadas, que están sacando diques de colas, que están sacando aguas residuales directamente a los ríos y los están vaciando. Uno de estos casos más alarmantes es el río Huanuni, que pasa por decenas de comunidades y cuya responsabilidad, estamos hablando también de una empresa estatal, es decir, es el Estado que no ha construido siquiera un dique de colas para la gran minería nacional, que ha sido una bandera de lucha, que supuestamente se han nacionalizado los recursos y en su lugar está contaminando a decenas de comunidades, desechando directamente sus diques de colas al río Huanuni. Estamos en un contexto tan desesperante en estos momentos, por ejemplo, que estamos en pleno proceso de lucha con el municipio de Chayapata, un municipio de vocación agrícola, de vocación ganadera, que alimenta a más de 2,000 familias con una represa que ha sido producto de lucha de más de 23 años de resistencia a la minería, y en estos momentos la autoridad responsable de dar permisos a los actores mineros está permitiendo una consulta ilegítima, una consulta popular que nada tiene que ver con la consulta previa, libre e informada, y está pisoteando los derechos de los pueblos indígenas para permitir el ingreso de una minera que va a acabar no solamente con el Cerro Achachucali, que es uno de los pivotes de resistencia espiritual de este sector, sino además con la represa Tacagua, que alimenta a miles y miles de familias, y una forma de producción que está diciendo que además podemos vivir sin minería, que además no es la única salida económica, que hay múltiples formas de economía comunitaria que se están tejiendo y que además existen milenariamente para poner en prioridad lo que en realidad los pueblos necesitan, que es la reproducción de la vida, la reproducción de las costumbres, la reproducción de las semillas. En ese sentido también se han pronunciado desde estas articulaciones profundas negativas hacia la posible aprobación de semillas transgénicas en el país, que ha sido uno de los decretos o una de las propuestas más nefastas que hemos sentido durante los últimos años. Tenemos una resistencia muy activa en contra de la semilla transgénica, porque el ingreso de esta semilla transgénica vendría a afectar a cientos de comunidades campesinas, a vigilar y criminalizar las formas rituales, ancestrales y milenarias que tenemos de reproducción y de guardar la semilla. En ese sentido, enumerando nada más algunas de las problemáticas que estamos sintiendo desde un contexto minero, sobre el cual ya se han cernido diferentes impactos ambientales y sociales, donde la minería ha ingresado no solamente como una forma de violencia ambiental, sino también como una forma de violencia patriarcal, ya que donde hay minería es precisamente los territorios donde la violencia machista se ha incrementado, tanto a nivel dentro de la familia como por fuera. Los casos de violaciones y de acoso sexual a compañeras que están pues en su territorio, en sus formas seguras de reproducir la vida por parte de trabajadores mineros o por parte de trabajadores alcoholizados, ya está siendo una huella cada vez más acostumbrada, ¿no?, que está dejando la minería en los territorios, y para nosotras es una voz alarmante de poder reaccionar ante esto. Y sobre esta situación de territorios se vienen detectando ya también en los últimos años y en estos mismos territorios la afectación por el cambio climático. Estamos hablando de territorios donde ya hay agua contaminada o desaparición de aguas, donde los suelos ya no están produciendo como antes, y sobre esto empiezan a haber los cambios de temporada. Por ejemplo, que llueva demasiado, que no llueva en los meses que debe llover, o que haya sequías pronunciadas que están dejando inmensas cantidades de cosecha de los productores y las productoras campesinas a la deriva. Entonces, en esta sobreposición de problemáticas, creemos que es urgente alzar la voz para que los estados tomen medidas, no solamente a partir de la identificación de las empresas y la industria que genera mayor emisión de gases invernaderos, sino también de la industria, por ejemplo, en este caso minera, que es una de las más contaminadoras, que si bien no son gases de carbono, son una cantidad alta de desmontes que se van esparciendo en los territorios, que están respirando las familias, los niños de una forma directa, y que ni siquiera tenemos investigaciones actualizadas o pertinentes que nos puedan decir el grado de metalización de la sangre que están viviendo estas familias, y nada más está dejando un rastro silencioso de muerte, de abortos espontáneos, de enfermedades gastrointestinales,
desde enfermedades broncorespiratorias que ni siquiera tenemos la certeza de qué precisamente está generando esta problemática de salud, ¿no? Entonces, que quisiéramos, pues, desde estas plataformas, desde estas articulaciones, desde esta campaña, poder pronunciarnos también en el sentido de rescatar las estrategias que se están tejiendo desde las localidades, desde las comunidades y desde las articulaciones de mujeres. Nosotras en este momento estamos trabajando desde varios frentes. Uno de ellos es las alternativas socioproductivas, la cosecha de agua, por ejemplo, frente al cambio climático, a la falta de lluvias o al exceso de lluvias en otros lugares, poder mitigar desde la cosecha de agua. Por favor, que hables un poquito más despacio para que te puedan interpretar todo lo que estás diciendo. Ay, mil disculpas, la costumbre de hablar rápido. Bueno, les comentaba que se están haciendo y se están gestando también algunas alternativas socioproductivas desde el accionar de las mujeres, principalmente. Una de ellas es la cosecha de agua para poder mitigar el cambio climático, el exceso o la falta de lluvias en algunas comunidades. Y creemos y apostamos profundamente que este tipo de estrategias no van a ser exitosas si son nada más como una localidad o unas cuantas familias, sino apostamos a un tejido comunitario y una gestión también lo más autónoma posible para poder hacer esta gestión de los recursos. Por otra parte, también se está empezando a buscar opciones y alternativas desde la agroecología para recuperar suelos mineralizados, también las carpas solares o las economías comunitarias que se están reactivando desde las mujeres que empiezan a rescatar también, y en el centro de la pandemia, tanto la medicina tradicional, así como la alimentación ancestral que tiene como base, por ejemplo, la quinoa, diferentes variedades de papa, de maíz, semillas ya olvidadas que habían estado quedando como reemplazadas por otras formas de alimentación que lleva pues un modo de vida más citadino, están siendo rescatadas por las mujeres, y principalmente el posicionamiento, como les comentaba hace un rato, de que otra economía es posible, de que otra economía que priorice la alimentación, la soberanía alimentaria, la salud para las familias, inclusive la educación para los niños. En medio de la pandemia se ha vuelto un caos total, que las mujeres han recargado en sus espaldas estas tres dimensiones del cuidado y que ahora se hacen como prioritarias, y quizá más que nunca las mujeres empezaron a decir, pues los minerales no nos los vamos a poder comer, los minerales no nos los vamos a poder beber. En cambio, las semillas sí, en cambio, esta diversidad de saberes sí nos van a poder proveer de una forma de alimentar a nuestros hijos en el medio de una crisis sanitaria en la que el Estado actuó de una forma absolutamente negligente. Empezar a posicionar estas prácticas desde lo local hacia lo regional, porque vemos y nos espejamos también en otras experiencias de mujeres en América Latina que están tejiendo este mismo tipo de estrategias. En ese sentido, también comentarles que estamos llevando a cabo diferentes discusiones con compañeras no solamente de Bolivia, sino también de Centroamérica y de otros países de Sudamérica, para posicionar lo que para nosotras en este escenario de la COP26 sería un verdadero horizonte de justicia climática que entendemos para nuestro actuar político debe ser feminista. Y en ese sentido quisiera rescatar una de las voces que se ha alzado recientemente como este posicionamiento político a lo que le hemos denominado justicia climática feminista, y que ha salido de las compañeras en un tejido colectivo, y que dice lo siguiente, ¿no? Para nosotras, la justicia climática feminista sería respetar los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos en la búsqueda del equilibrio y la armonía para cuidar la red de la vida. Para ello tenemos que luchar contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Es necesario retomar la mirada y propuestas desde las mujeres y la defensa del territorio cuerpo, que contribuya a una visión de comunidad y colectividad, en la cual se da y se recibe respeto. La justicia climática feminista es hacer cambios económicos, políticos, ambientales y sociales. Es el derecho a defender nuestra comunidad y que se nos reconozca el derecho a la tierra y al agua. Estas palabras, como tan sencillas, han sido para nosotras también de una claridad impresionante para poder
posicionar estas voces de las mujeres que planteamos que sin una postura feminista, sin una postura que incluya las demandas específicas, esta dimensión de la reproducción de la vida, esta dimensión de los cuidados, que actualmente está en una crisis también de escala global, no vamos a poder acceder a un horizonte de justicia ambiental integral, ¿no? Y quisiéramos que sean estas voces. Por ahora, pues yo soy simplemente una portavoz de muchas mujeres que se están articulando, que están activando innumerables estrategias de resistencia, que están proponiendo, que no se quedan en la denuncia solamente y en la documentación de los impactos, sino también están proponiendo investigaciones desde los territorios, están proponiendo alternativas, les están diciendo a sus gobernantes y a sus estados que hay otras formas de economía posibles y de mayor sustentabilidad con la madre tierra, y que principalmente están poniendo los cuerpos para defender este cuerpo territorio que es nuestra madre tierra, ¿no? No sé si me he pasado de tiempo. Me gustaría pues culminar un poquito en ese sentido y agradecer profundamente el poder abrirnos este espacio para escuchar estas voces múltiples, ¿no? Que en este momento estoy representando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por este gran mapeo que nos has hecho del trabajo que están haciendo las comunidades de mujeres en la lucha en Bolivia y también en las coaliciones que se están encontrando con otras mujeres que están en la misma lucha en el continente. Ahora quiero darle la palabra a nuestra comentarista. La forma en la que vamos a hacer esto es que nuestra comentarista nos va a traer todas estos casos que hemos escuchado ahora y estas luchas que hemos escuchado nos las va a traer hacia la dimensión más jurídica y más internacional, y al mismo tiempo después vamos a abrir para que hayan algunas preguntas. Las preguntas también pueden ser desde las panelistas, para las panelistas, y también desde las panelistas hacia las otras. También les quiero pedir el favor a nuestras panelistas que pongan en el chat los recursos, los links a las páginas web que quieren que la audiencia conozcan, para que conozcan el trabajo que ustedes están haciendo, y también pedirles que por favor, perdón, Ana María, ¿no puedes activar el video? Permíteme. Y ya mismo, entonces vamos a pasar a nuestra comentarista. Un momento. Alex, can you help us? Ana Maria needs to open her microphone or her video. Now it's Yes, working. yeah, I've just changed it. Thank you, Alex. Ya ha funcionado. Now it's working. Bueno, primero que todo, quiero contarles, ahí ven mi nombre, Ana María Suárez Franco. Yo soy abogada, pero creo que he evolucionado desde el derecho hacia algo más completo, aprendiendo de un equipo multidisciplinario que tenemos en FIAN Internacional, que es una organización que trabaja por el derecho a la alimentación, pero desde una perspectiva muy amplia, y especialmente por los derechos económicos, sociales y culturales. Quiero darles las gracias por la organización de este evento y también agradecer a las panelistas que parece que lo han dicho todo. Y quisiera hacer como un poco una lectura histórica de cómo veo yo que el derecho internacional puede ser un arma para nuestras luchas, puede ser, digamos, un arma, un instrumento, no me gusta ese lenguaje tan violento, pero también cómo el derecho solo como un instrumento jurídico no es suficiente. Un poco como en la experiencia de más de 20 años que tengo trabajando con comunidades, pero también con las instituciones, en una época en el sistema interamericano de derechos humanos, desde hace un tiempo, 10 años, aquí en Ginebra, donde vivo, donde está ubicado el sistema de derechos humanos de la ONU, pero la Organización del Comercio, de la Salud, del Trabajo también se encuentran ubicadas. Cada vez se ha hecho más claro para mí, para FIAN, que
nosotros tenemos un derecho internacional que no es único. Tenemos la parte del derecho internacional que está más al servicio de todo lo que está causando los problemas que las panelistas han mencionado, que esto es de derecho internacional económico, el derecho internacional que ve el desarrollo solo desde la perspectiva del crecimiento y de la producción, y también el derecho internacional que protege pues todas esas relaciones comerciales desde una perspectiva más capitalista, y que también es lo que ha mantenido las estructuras coloniales. No podemos decir que la colonia ha sido superada. Pero también por el otro lado tenemos los derechos humanos o el derecho ambiental que han tratado de hacer contrapeso a ese derecho colonial. Y bueno, dentro de los derechos humanos tenemos una visión que va más por el lado neoliberal y que individualiza todo y lo usa para poner las estructuras, las instituciones, el derecho al servicio del capital. Pero por el otro lado, también existe un derecho de los derechos humanos y un derecho ambiental que es emancipatorio y que es anticolonial, que principalmente es el que viene del sur global y que es el que vemos, por ejemplo, claramente en el derecho constitucional reciente latinoamericano. Así que estamos en una simetría jurídica y en una constante tensión entre los que quieren proteger ese derecho que está hecho para proteger los intereses creados y el capital, frente al derecho emancipatorio que viene de la lucha de los pueblos y que quiere poner la vida y la naturaleza por encima de los intereses del capital. Y ahí es donde están nuestras luchas, ¿cierto? Que son unas luchas hoy en día por la vida y la supervivencia, no solo nuestras, sino de nuestras generaciones futuras, pero también de nuestro planeta. Yo creo que estamos en un momento histórico que con lo que explotó la pandemia, que la pandemia no es nueva y nos hace muy frágiles, porque demostró que ese sistema que prevalecía, que prevalece, que es el sistema montado sobre el capital, nos hace muy vulnerables como humanidad y como planeta, nos sirve y puso a la luz pública la atención, que estaba como un poco oculta, entre quienes quieren seguir por esa vía del capital, donde hoy en día, como lo decía una de las expositoras, los bancos, el sector financiero, el sector digital tienen mucho poder, y nuestra vía, que es la que quiere poner a las personas, a las comunidades y al planeta en el centro. ¿Qué pasa en esa tensión que tenemos? En esa tensión vemos un momento regresivo donde los gobernantes autoritarios y populistas protegen esos intereses del sistema más clásico y colonial y marginan y matan y agreden a quienes defienden, a quienes ponen primero la vida y la naturaleza. Pero además, esto no solo lo vemos en el nivel nacional, sino también a nivel geopolítico. Es decir, los países industrializados, que son los que tendrían que dejar de contaminar principalmente, no digo que los otros no, pero principalmente, todo el tiempo están maquinando, junto con sus corporaciones, lo que ustedes llamaron falsas soluciones. Es decir, parecen soluciones, como por ejemplo la compensación de las emisiones de gas carbónico, pero en realidad solo mantienen rodando el mismo sistema que nos ha llevado a la catástrofe climática en que ya estamos. Esas falsas soluciones no vienen solas, están muy, muy vinculadas al hecho de que nuestros gobernantes no nos representan y han abandonado el espacio de defensa de lo público. Y por el otro lado, se ha permitido que las corporaciones capturen la gobernanza de lo público, con diferentes estrategias. Estrategias como, por ejemplo, en los objetivos del desarrollo del milenio, el modelo, aunque los objetivos pueden parecer buenos, el modelo son las asociaciones público-privadas.
que lo que hacen es querer meter a todos, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres que trabajan a nivel local, en las cadenas de valor global. También está, por ejemplo, este modelo de las múltiples partes interesadas, que en inglés llaman el multi-stakeholderism, que ponen a negociar, incluyendo sobre los derechos humanos, a las empresas en pie de igualdad que a los estados y que a la sociedad civil y los movimientos sociales, desconociendo las diferencias de poder que tenemos. Todo esto, por supuesto, nos lleva a que ese modelo, que es colonial, que mantiene el status quo, esté muy fuerte, y eso es lo que vemos ahora en lo que ha pasado en la COP. Pero no podemos olvidar que al final los que tienen el poder para elegir a los gobernantes y para exigir son las personas. Y ahí es donde viene la importancia de las estrategias que ustedes han mencionado, que son estrategias que responden a crisis sistemáticas. Yo estoy de acuerdo con Carmen, no vamos a hablar de clima por un lado, de alimentación por otro lado, de salud por otro lado, porque todo es un mismo problema y está conectado. En cuanto a las estrategias jurídicas, les quisiera decir que yo que soy abogada y que trabajé desde que hice mi tesis de doctorado sobre estos temas, yo creía que lo jurídico era la solución, y con el paso del tiempo me he enterado de que es un instrumento, pero no es el más poderoso. Sin embargo, nos ayuda. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el derecho internacional es que tenemos derecho bueno, el reconocimiento de derechos indígenas, de derechos campesinos, todos los derechos humanos que son importantes para la vida, pero no tenemos mecanismos de implementación efectivos que nos lleven a que podamos realmente hacer responsables a nuestros gobiernos y a las corporaciones de prevenir, pero también de remediar cuando causan un daño. Y creo que ahí no hemos logrado la solución, y es importante que tengamos, siempre sigamos con estas reflexiones sobre cómo podemos hacer que todas esas normas tan buenas, que compiten con las que son buenas para las empresas, pero no para la vida y el planeta, sean implementadas. Y yo creo que ahí todavía no tenemos la solución, y por eso seguir con estos espacios es tan importante. Yo creo que esos instrumentos jurídicos pueden ser de ayuda, pero no funcionan sin la dimensión sociopolítica que todos ustedes mencionaron, que son las luchas de los pueblos. Y creo que ahí fue común en todas ustedes mencionar la importancia de las convergencias. Me gustó mucho lo que dijo Carmen sobre el rol de las mujeres, porque yo veo que en las luchas que se están dando a nivel internacional para cambiar el derecho internacional, las mujeres estamos jugando un rol protagonista. Pero además, y no lo oí tanto, un poquito en lo que dijo Sofía, creo que es muy importante la estrategia comunicativa. Yo creo que esas estrategias jurídicas que tiran para un lado el capital o para el lado de la vida, solo funcionan si usamos también la comunicación para mostrar lo que está pasando, para deconstruir, para desarmar esas narrativas de falsas soluciones. Y también, y siguiendo lo que decía Carmen, para mostrar lo bueno. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es no solo siempre mostrar lo malo, sino mostrar cómo los estados y los gobernantes tienen la opción de apoyar lo bueno que está funcionando. Y ahí, por ejemplo, Carmen mencionó la agroecología. Yo pienso que la defensa de la transición hacia la agroecología desde la perspectiva de la soberanía alimentaria es fundamental, así como, por ejemplo, la justicia tributaria, o así como, por ejemplo, todos los temas que son relativos a cambiar los sistemas de comercio y a no poner todo en las cadenas globales de valor. Y creo que es muy importante lo educativo. Esta semana estuve en una reunión con los jóvenes de Viernes para el Futuro, y ellos decían, sigan hablando de derechos, sigan educándonos. Porque, claro, la estrategia que se está haciendo es desacreditar lo que han logrado los pueblos, como la defensa de los derechos, decir que no sirven para nada, desaparecerlos de la narrativa, para de esta forma
debilitar lo que hemos logrado hasta el momento. Para terminar, quiero decirles que en este sentido sigue siendo muy importante que ustedes trabajen con los casos y que trabajemos juntas para dar más visibilidad a los casos y a las soluciones de los pueblos. Pero también quiero comentarles que es importante conectar eso con el derecho internacional, con el nivel internacional. Natalie mencionaba, y Sofía también, que hay un trabajo hacia un tratado que haga responsables a las empresas transnacionales y a otras empresas con que ellas se conectan por las violaciones de los derechos humanos. Y yo creo que, como en todos los espacios que estamos viendo, este año vimos en los debates de salud, se quedó por fuera el tema de la responsabilidad de las empresas. En los temas de alimentación, que fue la cumbre de alimentación, se dejó por fuera totalmente la responsabilidad que tienen las empresas en el hambre y en la malnutrición. Y ahora en la COP vemos cómo el tema de la responsabilidad se queda por fuera. Creo que es importante que nuestras luchas se unan y miren hacia ese proceso, que es un proceso que trata de decir todo lo demás no sirve si no se reconoce que las empresas son causantes de los problemas que tenemos con los gobiernos cómplices y tienen que responder por ello. Y responder implica también prevenir. No es suficiente mitigar, por ahí decían mitigar. Para nosotros mitigar solo es parte de remediar, pero antes que todo tienen que prevenir. Entonces, con estas palabras de cierre, les llamo la atención sobre ese proceso. Es un proceso que tuvimos la última negociación la semana antepasada, y creímos que nos iban a matar el proceso y no lo mataron por la fuerza de la sociedad civil. Y creo que si, además de seguir en nuestras luchas en compartimentos, pudiéramos unirnos para hacer que los gobiernos acepten que hay que ser responsables a las empresas y a los gobiernos cómplices, y que logremos mecanismos verdaderos de implementación, quizás podríamos avanzar un poquito en esta lucha en este momento en que las fuerzas se están contraponiendo de una manera tan evidente. Y para eso mi palabra final es persistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias por esas palabras, por esa interpretación y comentarios. Y ahora ya nos quedan 10 minutos más en nuestra presentación del día de hoy. De nuevo agradecer a todas y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Y quiero darle de nuevo la palabra por 2 minutos a cada una de nuestras panelistas para que den un mensaje final. Y ese mensaje final puede ser dirigido a este público y al público que está allá en Glasgow, especialmente en la coalición COP26, y también, o podría ser un mensaje dirigido directamente a los gobiernos que están en las negociaciones de cambio climático. Entonces, con eso quiero darle la palabra a Sofía. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias a todos y todas. Bueno, yo quisiera como que un poco para reforzar el planteamiento de todas y las que hemos participado en este panel, creo que estamos en un punto crítico de la historia en la cual las desigualdades y los procesos donde las brechas se sienten tanto en cuanto al poder dominante de las corporaciones como también de los estados que defienden sus intereses frente a las comunidades o las poblaciones que vemos cada vez más reducidos nuestro ámbito de ejercer nuestros derechos, de ejercer nuestra posibilidad, nuestra voz de reivindicación de lo que realmente nos corresponde como dentro de la dignidad humana. Entonces sí creo que es importante fortalecer las luchas de quienes están allá o de quienes vamos a estar siempre, en el sentido de poner muchísima atención a cuáles son los sentidos de construcción de la vida y las reivindicaciones colectivas en el territorio. Yo creo que los procesos que tienen coherencia más vienen desde el territorio. Nosotros hemos planteado varias estrategias que lo hacemos desde las organizaciones, ya sea desde lo nacional o internacional, pero creo que hay una fuerza que no se ha mencionado hasta ahora y que creo que es una de las más importantes, que es la fuerza de la movilización. La movilización es poderosa, la movilización genera cambios, la movilización es
logra además como la convergencia y la concreción de agendas comunes, y que ese es el desafío, el poder establecer un proyecto distinto civilizatorio que avance en el respeto de las colectividades, de los derechos y de la naturaleza. Entonces, hacer un llamado a todas y todos los que estamos acá a unir nuestros procesos. Creo que tenemos los mismos, enfrentamos a los mismos malos, entonces, pero no siempre tenemos ya sea los recursos de aprendizaje, experiencias o estrategias exitosas que existen en otros lados, podemos compartirlas, podemos tejer mecanismos o cartografías de resistencia mucho más efectivas. Entonces, la invitación a eso y a consolidar como proyectos a futuro encaminados a eso que estamos buscando, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Quisiera darle la palabra ahora a Vandria. Obrigada a todos, né, por esse momento. Eu acho que hoje é uma discussão muito importante com relação, né, à defesa dos nossos territórios, né, e territórios indígenas no planeta, né, que sem a floresta, né, não tem como sustentar a vida nesse planeta, e que nós, povos indígenas, estamos na linha de frente, né, contra o desmatamento, né, são nossos corpos e nossas vozes que levamos para defender os nossos territórios contra o garimpo, contra a mineração, contra a exploração ilegal de madeira, né? Nós, mulheres, estamos no fronte, na luta, nas manifestações, né? Temos uma delegação de 40 indígenas hoje em Glasgow, denunciando, né, todas as violações que acontecem no nosso território, a morte de lideranças, né? E dizer que sem a luta, sem a mobilização social e sem a participação efetiva de nós, povos indígenas, né, povos da floresta e toda a sociedade civil, não vamos conter o desmatamento, né? Justamente quem está decidindo a proteção, né, nosso futuro são os bancos nacionais, internacionais, são as grandes empresas, né, os países que mais poluem e mais destroem vidas no planeta, como nossa Amazônia. Então, nós não vivemos de promessa, mas não queremos viver de promessas que realmente não vão funcionar, né? Temos mais de 20 anos de promessas enganosas com relação a projetos sustentáveis, que, na verdade, são projetos, megas projetos, que são implementados em nossos territórios, como as barragens, as madeireiras, grandes mineradores que estão destruindo terras sagradas, que estão poluindo os nossos rios e matando nossas crianças. Mês passado, nós tivemos 2 crianças indígenas, né, que foram engolidas por uma escavadeira de mineração. Então, é esse modelo econômico, é esse modelo de vida que está destruindo, né, nossas vidas e o futuro, o nosso futuro e o futuro das nossas gerações. Então, nós, indígenas, não vamos desistir, vamos lutar, né, por nosso território, porque sem a terra, né, nós não garantimos nosso futuro. Obrigada. Muchas gracias, Vandria. Ahorita me gustaría darle la palabra a Carmen. Carmen, sigue, por favor. Disculpen, se me fue el sonido. Bueno, yo quisiera finalizar, aprovechar estos 2 minutos para quizá algo que no quedó muy claro en la intervención que hice, es poder articular las violencias ambientales que se están sufriendo como parte de los extractivismos mineros con lo que está generando el cambio climático en los territorios, ¿no? Y que no son 2 problemáticas separadas, que es una trenza de formas de dominación sobre los territorios, y hacer un llamado pues a las y los que nos están escuchando,
los conferencistas y demás a tomar medidas inmediatas para exigir que las empresas mineras, petroleras, las responsables de las construcciones de mega infraestructura se hagan responsables de sus residuos ambientales más allá de la emisión de los gases de carbono y que se puedan como articular estas demandas. Yo quisiera eso decir de modo general. También decir que no vamos a obtener un horizonte de justicia ambiental y climática si siguen alimentando a la gran industria y a la lógica del mercado. Entonces, hacer un llamado también a parar y a controlar, a gestionar lo que están haciendo las grandes industrias, las grandes mineras en los territorios, lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que se está discutiendo allá en Glasgow, tiene todo que ver con el escenario de estado de sitio que estamos viviendo en Guatemala en estos momentos, persecución al pueblo quechua que se está sufriendo por parte de una minera, tiene todo que ver con la situación de Centroamérica, tiene que ver también con el crecimiento de la minería internacional en manos de las empresas multinacionales, con la lógica del mercado, y queremos hacer un llamado en ese sentido, ¿no? Apostar a los gobiernos y decirles de forma particular a los gobernantes que están participando de estas discusiones en que le pongan un alto al crecimiento de la agroindustria, particularmente de nuestro país, que se ponga un alto también a los amplios márgenes de deforestación que está creciendo alarmantemente en Bolivia, que pongan también un freno a las cooperativas mineras y a las multinacionales que están generando el daño y la contaminación de fuentes de agua, y que por favor, de forma muy particular, hacer un llamado a la población en general que nos está escuchando a posicionar temas tan locales y tan específicas como la lucha que estamos llevando a cabo en este momento en Chayapata, y no vamos a permitir el ingreso de una empresa minera que destruya el cerro, que destruya la mega represa y destruya formas de vida locales. Son como más o menos en esos tres niveles, apostar también por una articulación regional. Creemos que podemos hacer una sinergia de casos también a nivel de litigio estratégico, como comentaban también la comentarista, la posibilidad de tener propuestas desde lo local hacia lo regional acerca de lo que está pasando y posicionar pues otras formas de existencia, ¿no? Nada más eso, muchas gracias por la invitación y acá estamos. Gracias a todas ustedes, gracias a todas las panelistas, gracias a todas aquellas que nos están escuchando. Les invito a que pongan sus cámaras para que así podamos tomar una foto y tengamos una memoria de este evento. Y de nuevo agradecerles a todas ellas las que se tomaron el tiempo de compartirnos sus luchas, de compartirnos sus estrategias y hacer un llamado global de solidaridad global para estos pueblos y para todos los pueblos del mundo que, como lo dijo nuestra conferencista Vandria, son los que están al frente de la lucha, son los que están haciéndole frente a estos proyectos y son los que están haciendo y proponiendo y al mismo tiempo están buscando otras alternativas al modelo de desarrollo que nos ha llevado al colapso climático en el que nos encontramos hoy y a las crisis y a la violencia estructural que estamos viviendo, especialmente las mujeres del mundo. Muchas gracias a todas ustedes, gracias a las conferencistas y espero que tengan muy buena noche en Glasgow y también muy buena tarde en América Latina. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.